Bienvenidos. A continuación desarrollaremos el tema 20, que es el último tema que desarrollaremos, que se intitula Rol del sector empresarial en las políticas de gobierno. Es cierto que en los temas anteriores hemos desarrollado el concepto de rol. ¿Y rol qué significa? Rol es un concepto prestado de la sociología que significa el papel que uno desempeña en la sociedad. El rol que yo ejecuto en mi función como abogado, ¿no? El rol que cumplen los que trabajan para mí como trabajadores míos, etc. Entonces, cada sujeto tiene un rol determinado. Cuando hablemos de rol empresarial en políticas de gobierno, necesariamente debemos observar que hay una relación entre el gobierno y el empresariado, o el sector empresarial. Entonces, las políticas que haga el gobierno se van a reflejar en el contento o el descontento del sector empresarial, sea cual sea el gremio. El gremio industrial, el gremio de la extracción, de las actividades extractivas, el medio de los insumos o productos o materias primas, etc. Entonces, para tratar de ubicar la relación entre el Estado y el sector empresarial y el rol del Estado, ejecuta sus políticas públicas con recursos, y estos recursos están manejados por la política económica de un Estado. Por tanto, la presente exposición la hemos dividido en tres etapas por las cuales ha transcurrido la economía del Estado y ha tenido efectos sobre la conducta del empresariado. Primero, a manera de situación y perspectiva de la economía peruana, vamos a definir esta primera parte como en 4 etapas: perspectiva de largo plazo, fortaleza de la economía peruana, respuesta de política económica y proyecciones. ¿Cómo era esto hasta el año 2009? Perspectiva de largo plazo. Entonces, Perú, a comparación de otros países del hemisferio, al año 2002 a 2008 tuvo un comportamiento en variación de su bruto interno al 6.8%, ¿no? Y a 2009 y a 2010 había crecido ya un 9%, lo que era un avance significativo. Esto al amparo del Latin Focus Consensus Forecast a agosto del 2009. Perú, al 2002 al 2010, tuvo la inflación más baja, según el porcentaje de inflación en la variación anual. Entonces, ¿cuáles son el Estado? Hay un axioma que yo lo quiero compartir. Cuando hay crecimiento económico, en la medida en que haya más inversión y haya más trabajo, porque así estos 3 factores van a dinamizar la economía. Entonces, ¿qué fundamentos existen para que el Estado crezca y cumpla con su finalidad y el mercado se dinamice con incentivos para el empresario invertir acá en nuestro territorio? Número 1, la productividad. La productividad que implica una apertura comercial, la existencia de tratados de libre comercio, que ha producido cambios en la normativa, ¿no? En las normas legales bastante radicales, algunos con las que estoy de acuerdo y otras con las que no. La competitividad, que es la relación entre una empresa y otra en el ejercicio de su actividad empresarial, y el mercado de capitales, que es el mercado primario, donde se mueven los fondos privados, ¿no? Entonces, crece económicamente por productividad. La productividad está subdividida en lo que acabamos de mencionar. Tenemos el capital físico, que es la inversión pública, y la inversión privada. La aparición de las APPs, asociación público-privadas. Las reglas fiscales y el marco tributario es estable. La mejora en la asignación del gasto público, FONIPREL o FONCOR. La reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública. La reforma del sistema de compras públicas y el manejo de la deuda pública, ¿no? Entonces, en lo que es el capital, el dinero físico, estas son las manifestaciones, ¿no? Y a su vez es un fundamento del crecimiento económico.
Evaluar esta columna, con esta columna, con resultados positivos, va a favorecer al crecimiento económico. Y con el crecimiento económico, el sector empresarial y los ciudadanos vamos a estar contentos. Manejo debido de la fuerza laboral, mayor calidad de gasto social, inversión social, reforma laboral en las MIPES, reforma educativa, aseguramiento universal. El Perú tiene mayor acceso a mercados globales por efectos de la globalización y por efectos del intercambio de productos que lo facilita el manejo de aranceles, en reducir impuestos y promover la competitividad y productividad, los TLCs, ¿no? Aquí tenemos los acuerdos suscritos por el Perú. Los países con acuerdos vigentes son los que conforman la Comunidad Andina del Mercosur, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Básicamente esos son los países que en materia económica el Perú tiene acuerdos vigentes. Países con acuerdos firmados con Chile, con China, con Tailandia y con China. Luego, países en procesos de negociación. El Perú está en proceso de negociación con Japón, con Corea, con los países del EFTA, la Unión Europea, ¿no? Y las próximas negociaciones se direccionan hacia Marruecos, Rusia, la India, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Rusia. Entonces, niveles de acceso, niveles de ingresos en sus máximos históricos lo tiene el Perú, reflejado en el PBI por cápita en dólares, el año 2009. Ha sido un análisis de 1991. Entonces, vemos que el comportamiento económico del Perú ha sido positivo, ¿no? Y eso se ve como acto reflejo ¿en qué? En el manejo de políticas nacionales, en materia económica y en materia tributaria. Sostenida reducción de la pobreza de los últimos 7 años, desde el 97 a 2008, se ha reducido la pobreza, ¿no? Hubo desde el 97 periodos en los cuales se redujo un poco, aumentó la pobreza, que alcanzó su máximo índice en 2001 y ha ido disminuyendo notoriamente hasta el año 2008. ¿Cuál es la agenda pendiente? Mejorar ambiente de negocios. Según la última edición de la revista Doing Business, que es hacer negocios, al año 2009, porque estamos situados en la situación económica financiera del Estado peruano al 2009, como precedente en lo que son políticas que ha ejecutado el Estado a efectos de generarle un beneficio a los empresarios como rol del Estado. El Perú se encuentra en el puesto 62 y ocupa el 8º lugar en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Acá tenemos a Perú con una cantidad de 62 respecto a Singapur con 1, y bajó del puesto 62 al puesto 25 al año 2011. Entonces, acá hay una situación crítica, porque acá nuestro nivel de mejora en el ambiente de negocios se ha disminuido. Al 2009 tenía 62 como en el 2008. Estaba por debajo de Panamá y muy por encima de Singapur y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, bueno, tiene un manejo muy especial de las relaciones, de las negociaciones, pero el Perú estaba en 62, ahora bajó a 25. Hay algo que corregir. ¿Cuáles son las fortalezas de la economía peruana? Estadísticamente hablando, había cuentas fiscales y externas sostenibles. Hubo un déficit fiscal para el año 2009 y 2010, ¿no? Y para eso, frente a estas situaciones, lo que hace el Estado es proponer paquetes de estímulo, porque es una situación crítica. La balanza de pagos como respuesta final, analizando los elementos de análisis económico a nivel macroeconómico, arroja como resultados en cuenta corriente y financiera el porcentaje del PBI, ¿no? Un superávit en cuenta financiera del año 2007, ¿no? Y en cuenta corriente estaba por encima de la línea de cero, o sea, ha habido un incremento al año 2007, ¿no?
pero durante los últimos años la cuenta financiera ha ido reduciéndose, ¿no? Y la cuenta corriente también se ha ido reduciendo. Por tanto, esto arroja como información, como indicador, que el Estado estaba en una situación de mayor actos financieros que manejo de dinero que viene y va de cuenta corriente. A nivel de que el crecimiento económico de un Estado es transversal a todo el Estado y la ciudadanía, desde un punto de vista estricto. Política fiscal prudente, tenemos un déficit fiscal que en Perú al año 2010 subió un poco del 2.0 que dio en 2009, pero igual estaba en déficit, ¿okay? En lo que son políticas fiscales. ¿Cómo se analiza este comportamiento? ¿No? Los impuestos no eran suficientes para el manejo del crecimiento económico del Estado. Entonces, cabe la posibilidad de que analizar que el Perú tenía ya mejores indicadores que sus pares. La cobertura de las necesidades de financiamiento externo y deuda a corto plazo, ¿no?, se ve reflejada acá. El servicio de la deuda en 2009 se había disminuido, que es saludable. Las importaciones que estaban en un segundo lugar después de Brasil, que era importante. La deuda pública, que se encontraba en promedio a un nivel intermedio de los demás países, ¿no? Y la cobertura de necesidades de financiamiento externo y deuda a corto plazo, que se encontraba Perú en una situación regular. La dependencia minera, el Estado direcciona su política fiscal, su política económica, hacia dónde me genera mayores recursos, de dónde recaudo más, de la minería. Entonces tenemos acá una dependencia minera que tuvo como efecto, como resultado, menor a la esperada. Matriz de correlación del petróleo, del cobre, del oro, del zinc, ¿no? Los ingresos fiscales son comparativamente menos sensibles a fluctuaciones en el precio de los commodities. ¿Por qué? Porque una vez que hay un desbalance en los precios en los commodities o productos de primera necesidad, entiéndase minerales, etc., el Estado lo que hace es elaborar un paquete fiscal de un fondo fiscal a efectos de que se subsane ese desequilibrio, ¿no? Entonces, con ese efecto, habiendo una caída del 35% en el precio de los commodities, el plan de emergencia económico del Perú lo hizo que se mantenga, que se ubique en el porcentaje de 1.7%. Estas son las exportaciones mineras diversificadas, ¿okay? Respuestas de política económica. Ante una crisis financiera, ¿qué hace un Estado? ¿Cuáles son los canales de transmisión? Si hay crisis financiera, es porque han caído los precios de los commodities y fue insuficiente la intervención en un paquete fiscal por parte del Estado. Si hay caída en los precios de los commodities, se caen los ingresos tributarios. Si se cae, hay menor demanda y presiones depreciatorias. Devienen menos los bienes, ¿no?, que son objetos regulares de donde el Estado se genera ingresos. Entonces, por tanto, la crisis financiera genera un incremento en la aversión al riesgo. Por lo tanto, la demanda se contrae, el costo financiero es mayor y hay menor flujo de reservas y de turismo. Frente a un supuesto de shock externo, frente a la caída de precios de commodities, de liquidez internacional o incertidumbre, se cae la bolsa de valores. La respuesta de la política es lo que les he indicado: el paquete de estímulo fiscal y coordinar mediante el organismo constitucional autónomo BCR una política monetaria. Entonces, ¿cuáles fueron los paquetes de estímulo fiscal en el mundo? Los paquetes se incrementaron a 4.394 millones en el Perú, que lo hizo ubicarse en el 3.4 respecto a los demás países, ¿no?, del mundo que están ante esta situación y que tienen una información rescatable, ¿no? Entonces, frente a un plan de estímulo hay que hacer énfasis en la infraestructura como plan de estímulo fiscal. Entonces, el concepto donde más se ha incrementado
y donde más se le da énfasis es en la obra de infraestructura, en la cual el Estado ha invertido 2.864 millones, protección social 653 y impulso a la actividad económica en sus políticas 662. Por tanto, las obras de infraestructura fue aquel estímulo por el cual el Estado esperaba obtener mayores ingresos. Entonces, el total del plan de estímulo económico sumó 4.394, ¿no? que era referente se correspondía con el 3.4 del porcentaje del Producto Bruto Interno. Entonces, frente a una inversión pública, en el 2009 pasó algo. ¿Y qué es? La inversión pública o porcentaje del PBI alcanzará su nivel máximo en 23 años. Va a haber más inversión pública, y si va a haber más inversión pública es porque va a redituar a efectos de que el Estado se genere más ingresos y ejecute con dinero, porque solo puede ejecutar con dinero una política determinada para cumplir con sus finalidades. Hay un plan que ayudará a la competitividad, en la cual señala que la macroeconomía está ok, pero la infraestructura y educación son estos desafíos a largo plazo. Entonces, el Perú en indicadores de competitividad del ranking, ¿no?, se encuentra con ventaja competitiva, buena performance económica y política y economía adecuada. Entonces, todos esos son los elementos en los cuales, ¿no?, se mide la competitividad del Perú. Protección al inversionista, inflación, posición, restricciones al flujo de capital, matrícula primaria, rigidez del empleo, calidad de la prestación de los servicios, eficiencia del marco, carga de regulación y calidad del sistema educativo. Entonces, acá estamos bien y acá no estamos bien. Acá hay desventaja competitiva frente a otros estados con manejos económicos distintos que están implicados con nosotros, porque hay una relación entre estados de interdependencia económica en materia de asuntos legales y sociales. Entonces, el PBI creció 0.3 en el primer semestre. ¿Qué implica ello? Que el gasto público mitigó la caída del gasto privado en el primer semestre. Entonces, pero no solo basta con esto, hay que ver en qué se va el gasto público. Ya lo vimos en una presentación anterior cuando hablamos de descentralización como proceso del plan de modernización de la gestión pública, ¿no?, que el gasto público depende hacia dónde va, es beneficioso o no, porque puede derivarse en planillas, como sucedió en el Perú, que hubo una etapa en la cual era más del 60% en gasto corriente que en cumplir con los gastos de finalidad pública. O sea, no es solo contentarnos con que, ok, en un semestre determinado, en un periodo de tiempo determinado, el Perú creció a nivel económico, porque se utilizó o una mayor presión tributaria, o si no, se necesitaba una menor presión tributaria, ¿no? Hubo un comportamiento adecuado del mercado, ¿no? Macroeconómicamente estábamos bien, ¿no? Y, por tanto, la salud económica del Estado peruano era adecuada, ¿no? Entonces, no hay que contentarse con que el gasto público haya crecido un poco respecto al gasto privado. Producto Bruto Interno del 2009, acá están los bienes, el gasto público y privado en el primer semestre del 2009, ¿no? Esto se fue en gasto público, esto en privado. La economía tocó fondo y se recuperará en los próximos meses. Esto sucedió, es un asunto que ya es superado. El contexto internacional en ese entonces, ¿no?, era distinto que el de hoy. En realidad, la política influye en la economía de un Estado. Mejora las perspectivas para los próximos trimestres, esto está superado. Sectores ligados al sector externo empiezan a repuntar, en exportaciones no tradicionales, sino recaudación de impuestos a la renta por la minería, créditos al comercio exterior y una tasa de utilización de capacidad instalada en los textiles. Entonces, la política monetaria del 2009 se había expandido en el Perú. ¿Y qué le da respuesta a eso? La tasa de interés de la política monetaria que se había caído. La moneda del sol era fuerte. Tasa de referencia 1.25. La tasa de referencia incorporativa en el Perú alcanzó su cúspide en 2008 y la curva de rendimientos y bonos soberanos, marzo del 2008, curva de rendimientos y bonos soberanos se había
incrementado a 6.44, ¿no?, a 30 años. Sólida situación financiera, estamos frente a las utilidades de las empresas, donde está el comportamiento, el rol del sector privado, el crédito del sistema financiero, la rentabilidad patrimonial de la banca múltiple y la colocación de valores inmobiliarios emitidos por la oferta pública primaria. Tenemos el sector real, que está representado por los últimos indicadores en PBI, en despachos locales de cemento, en importación FOB de bienes de capital. FOB, en la medida en que es un porcentaje mediante el cual se incentiva la exportación, ¿no?, y se le da un beneficio tributario a un exportador determinado de una materia prima determinada o que quiere hacer empresa en el Perú, y la producción de energía. ¿Cuál es el sector real? Los últimos indicadores a 2009 fueron importaciones de tiendas por departamento, IGB interno, la canasta y la canasta total en volumen, ¿no? El empleo e ingresos continúan creciendo en julio, ¿no? La PEA ocupada según niveles de empleo ha mejorado, la PEA ocupada según niveles de empleo también, ¿no?, hasta se considera adecuadamente empleada. La línea metropolitana, el ingreso promedio mensual de la PEA ocupada de mayo a julio de 2009 en manufactura fue saludable, y la línea metropolitana como ingreso promedio mensual de la PEA, ¿no?, tiene una salud adecuada desde el punto de vista económico. Aumenta la confianza del consumidor, aumenta la confianza del empresario, se siente motivado a invertir. Y de la inversión privada es donde nace la interdependencia, porque ahí es de donde recauda ingresos tributarios los estados. Aumenta la confianza del consumidor empresarial al año 2009, un buen inicio, ¿no? Índice de confianza empresarial de la situación de la economía se redujo en 53 respecto a enero del 2008 y julio del 2009, pero está en una posición importante, ¿no?, respecto a proyectos de inversión. ¿Qué medida tomará su empresa en los próximos meses? Acelerar, mantener o reducir el ritmo, ¿no? Las empresas, por la situación política, decidieron mantenerse. Esto sucedió en el gobierno de Alan García, ¿no? Salió elegido frente a que casi en 2006 se temía colectivamente que Ollanta Humala, con su plan nacionalista, iba a implantarlo como política económica y iba a afectar a todos, ¿no? A todos, porque cuando hay, eso genera inestabilidad, y cuando genera inestabilidad nadie invierte, y eso no es saludable. Estamos ante una política fiscal expansiva que ha alcanzado su nivel a 2009 más alto en 23 años, y el presupuesto de transportes, que es de 12.000 millones como presupuesto de soles. Entonces cabe ubicarnos en que se aumenta la inversión pública. Al aumentar la inversión pública hay un mayor impacto en la reducción de los impuestos. Respuesta del PBI ante un shock de la inversión pública, respuesta del PBI ante un shock de los impuestos, respuesta del PBI ante un shock de gasto corriente, y este es el impacto del PBI, ¿no? Ejecución del gobierno nacional para los 9 sectores representaban el 93% de la inversión total. 9 sectores. El monto era 6.871 millones y se había ejecutado a enero a julio 2.116. Y se esperaba una ejecución acumulada a diciembre de 5.991. Muchas veces no se gasta en lo que se tiene, ¿no? Y simplemente lo ideal es gastar íntegramente el presupuesto asignado, ¿no? Tenemos la ejecución prevista por los sectores, costos ejecutados en 2009, transportes y comunicaciones, educación, agricultura y defensa. Los resultados eran positivos y siguen siendo positivos. Gobiernos regionales, en la inversión pública proyectada de diciembre del 2009, de agosto a diciembre, el acumulado estimado de los pliegos, ¿no? La inversión pública de gobiernos regionales, teniendo en cuenta que eran ya pocos años que se había instaurado los gobiernos regionales, llegaron a 63% que en ejecución estimada eran 4.279 millones respecto a 6.750 millones que se les había asignado en general. Entonces hay sólidos fundamentos que anticipan la recuperación. El Perú en el siglo del PBI y las variables externas. Tenemos el cobre, el oro, el riesgo país inverso, los términos de intercambio y el PBI. Tenemos los sólidos fundamentos que anticipan la recuperación
¿no? Como el ciclo del PBI, las variables internas, como el tipo de cambio, bolsa de valores, gasto público, inventado. O sea, el gasto público en 2009 estaba bien. Y si estaba bien, eso desemboca en un adecuado manejo de la economía macroeconómica, ¿no? Pero tener cuidado. Cuando el Estado está bien económicamente, hay que estar atentos a en qué se destina el gasto fiscal, porque el destino que se le dé determinará si el Estado va a cumplir con sus finalidades o no. Porque si es gasto corriente, no es saludable. A manera de ejemplo. Luego tenemos los sólidos fundamentos que anticipan su recuperación, que son las proyecciones consistentes en la evolución esperada de la economía mundial y nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos y la zona del euro, emergente y el crecimiento del PBI mundial y principales socios comerciales. Esto al 2009, ¿no? El Perú incluso estaba mejor que Estados Unidos y la zona del euro. E incluso que los socios comerciales, en lo que es el PBI mundial, en la variación porcentual. En las proyecciones tenemos que, si vamos a 2012, una inflación acumulada, esto es historia, ¿no? Pero es importante observarla. El crecimiento del PBI, ¿no? Como Producto Bruto Interno, cómo se proyecta en porcentajes. Hay un incremento y un mantenimiento del año 2011 al 2012, generalmente en las actividades regulares. La demanda, por el lado del gasto, como ve el PBI, la demanda y la oferta global, la demanda interna y las exportaciones. La autógrafa de la ley que crea el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones, ¿no? Eso también tiene que ver, ¿no? con la salud económica de un Estado. Cómo se manejaba las modalidades de pensión, en la renta vitalicia familiar, la personal, el retiro y el retiro programado, la jubilación anticipada, que también impacta en la economía macroeconómica de un Estado, ¿no? Y acá en 2009 se aprueba la autógrafa de ley que crea un régimen especial de jubilación anticipada. Unos avances considerables, ¿ya? Porque recordemos que lo que es el sistema de pensiones está regulado el Sistema Nacional de Pensiones por el Estado y está estrictamente no interviniendo, pero sí dando una regulación especial porque está disponiendo de fondos públicos los sistemas privados de pensiones. Esos fueron proyectos, ¿no? De ahí, yéndonos del 2011 al 2016, esta es la segunda parte, el sector de economía, comercio exterior y turismo. Nos haremos referencia que hay un marco estratégico del sector, hay resultados del 2011 al 2016, hay instrumentos estratégicos, ejecución de presupuesto y propuestas de solución. Respecto al marco estratégico, la visión del Perú económicamente del 2011 al 2016 fue que se convirtiera en un exportador de bienes y servicios con valor agregado, con oferta competitiva, diversificada, consolidada en los mercados internacionales, reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible. Exportador de bienes y destino turístico sostenible, donde el comercio exterior y el turismo contribuyen a la creación de empleos y a la inclusión social. Resultados en comercio exterior y turismo. Comercio exterior, hubieron acuerdos comerciales que impactan en la economía de un Estado, ¿no? 19 acuerdos comerciales vigentes, 4 por entrar en vigencia, 4 en negociación y 3 posibles inicios de negociación. Tenemos el TPP, que es el Tratado de Asociación Transpacífico, ¿no? Suscrito por Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Perú y Vietnam. Tenemos la operatividad de las oficinas comerciales del Perú en el exterior, conocidas como OSEX, ¿no? En el marco de la estrategia de promoción comercial, las OSEX promueven la oferta exportable, turística, imagen país e inversiones como la apertura y consolidación en mercados externos, que cuenta con 32 países. Los destinos de las 36 OSEX representan más del 90% de exportaciones no tradicionales. ¿Cuáles son las principales actividades de promoción del comercio? Ferias, misiones comerciales, agendas de negocios, campañas en punto de venta, campañas de promoción, etc. Hubieron servicios, hubieron logros, ¿no? Hubieron resultados. Se facilitó el comercio mediante la ventanilla, la invención
de la Ventanilla Única de Comercio, el BUS, en 2016, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, en lo que procedimientos administrativos, ahorros generados, entidades incorporadas, trámites realizados, número de usuarios y el número de certificado de origen expedido. El certificado de origen es un reconocimiento normativo de un producto en un territorio determinado, ¿no? Se le otorga el certificado de origen y ya se puede exportar como producto del Perú con la venia de PROM Perú. ¿Cómo se ha facilitado el comercio que impacte la economía a través de un integral de costos logísticos en el Perú de 5 cadenas de exportación, ¿no? Con el objeto de identificar costos logísticos que reducen la competitividad de las exportaciones peruanas? En coordinación con el Banco Mundial se llevó a cabo el estudio de análisis integral de costos logísticos en el Perú de 5 cadenas de exportación, estudio que contó con el financiamiento de la cooperación suiza SECO y la colaboración de otras instituciones, ¿no? En el producto costo logístico, el café, el cacao, la uva, la quinoa y la cebolla, con su porcentaje correspondiente. Y luego está en lo que es facilitar el comercio. Se reducieron los costos para el café, el cacao, la uva, la quinoa y la cebolla, ¿no? Desde costos administrativos. El programa de apoyo para la internalización, el programa tiene objeto poner a disposición de las MIPES, micro, pequeña y mediana empresa peruanas, herramientas complementarias para incentivar esfuerzos de internacionalización, allá mejorar competitividad, minimizar sus riesgos, optimizar capacidad y habilidades de gestión en proyectos de comercio exterior, y cuenta con un fondo de financiamiento de 25 millones procedente del fondo MIPYME. ¿Cómo se diversifica la oferta exportable en 2015? Hace 3 años. Biocomercio, en la cual hay más de 1.800 beneficiarios en 15 regiones del mundo, ventas acumuladas por 3 millones, 23 cadenas de valor sostenible de la diversidad nativa fortalecidas. Tenemos un pueblo, un producto, 15 productos en 13 regiones, más de 2.700 beneficiarios y ventas acumuladas que van más allá de los 3 millones. Respecto a la oferta exportable desde la región, 12 productos en 8 regiones, Codeguayaga y Codebraen, ¿no? Code significa, es la Comisión de la Economía, de Impulso a la Economía, en Guayaga, y en el Braem o Valle del Río Apurímac Valle del Río Apurímac y N. Más de 6.000 beneficiarios y ventas acumuladas por 7 millones. Y las oficinas comerciales regionales, OCER, tienen 3 oficinas, ¿no? En Gamarra, Villa El Salvador y Tacna, más de 3.200 emprendedores y empresarios capacitados, y se vienen desarrollando los proyectos de 3 oficinas en Lima, Huánuco y el norte del país. Entonces, ¿cómo se han promovido las exportaciones? A través de empresas en actividades de promoción comercial, ¿no? Que arroja un resultado importante, compradores en actividades de promoción comercial, en todo se ha incrementado, como pueden ver, transacciones generadas en dólares en actividades de promoción comercial, empresas en bruto exportadora, empresas capacitadas o asistidas, asistentes al miércoles del exportador, un proyecto parte del Ministerio de Comercio Exterior, ¿no? Generar iniciativa a crear empresa y a ir más allá del territorio peruano. Atenciones en plataforma 4.711. Esta información es a fecha de 2011 al 16, ¿no? Y se nota en virtud que hay un incremento en todas las descripciones. ¿Cómo se promueven las exportaciones? Hay un logro en materia de promoción de exportaciones, ¿no? Que acá lo pueden observar, de 2011 al 2016, en todo se incrementa, y eso es saludable. ¿En qué? En empresas en actividades de promoción comercial, en compradores en actividades de promoción comercial, en transacciones generadas en dólares en actividades de promoción comercial, en empresas en ruta exportadora, en empresas capacitadas o asistidas, en asistentes al miércoles al del exportador, y atenciones en plataforma que incluye el SECDOC. En turismo hay una diversificación y desarrollo de destinos turísticos llamado el Plan Copesco. Por ejemplo, las telecabinas de Cuela, como una obra a ejecutar en construcción de andenes y salida y llegada, zona de embarque y telecabinas, como beneficio mayor afluencia de turistas, que es el fin último, la aspiración, 83.000 visitantes.
Yarinacocha es la que tiene como obra a ejecutar la construcción del malecón de Yarinacocha, un embarcadero en la comunidad de San Francisco, un embarcadero en la comunidad José de Agosto y como beneficio 245.000 los pobladores beneficiados directa e indirectamente. Tenemos el Plan Copesco, en lo que son destinos turísticos, como las olas culminadas por el Plan Copesco Nacional, se han culminado al 2016 43 horas de infraestructura en estos departamentos en rojo indicados a nivel nacional con una inversión de 104.7 millones de soles y a fines del 2016 será culminado con 49 obras, ¿no? Donde ha habido inversión en el Plan Copesco, en Lima, en Lambayeque, en Ica, Arequipa, Puno, Ayacucho, Amazonas, La Libertad, Cajamarca, Huancavelica, Cerro de Pasco, San Martín y Piura, con número de obras y con el costo de inversión pública de ese número de obras. A las obras culminadas por el Plan Copesco al 2016, Copesco Nacional, tenemos las culminadas a la fecha como Huacahuasi, con el antiguo código de SNIP, ¿no? Hoy existe Invierte Perú, que es radicalmente distinto, es menos burocrático, los plazos ya están determinados, piden pocos requisitos, es menos engorrosa la atención, etcétera. En el departamento de Lima, con una inversión de 12.5 millones, tenemos la señalización a la selva central con número de extinto SNIP, ¿no? Y con el departamento de Junín y Pasco con una inversión de 1.4 millones, que da un total de 13.9 millones de obras culminadas a la fecha. Y obras culminadas a fines del 2016, ¿no? Serán Yarinacocha, en Ucayali con 92.9 millones, Cuela en Amazonas con un monto de 81.4 millones, el circuito norte de la Reserva Nacional de Paracas con un monto de 17.9 millones, el Morro de Calzada en San Martín con un monto de 12.5 millones, la cobertura de Tucumán en Lambayeque con el monto de 7.7 millones y el Valle de Colcachibay en Arequipa con el monto de 5.2 millones, el acumulado dado 216.9 millones. Este es el Plan Copesco y lo elaboró Micetur. Ahora, hay que ir, si queremos promover el comercio y la economía del Estado, desde el turismo, ¿no? La especialización en el turismo. Entonces, ¿cuáles son las principales intervenciones del Estado? Del 2014 al 2016, 3 regiones con oficinas de información turística, 2 regiones implementaron 5 salas de interpretación para los extranjeros, los que hablan un idioma distinto al español, 24 regiones implementaron civilización turística, 50 guiones de interpretación de los productos desarrollados a nivel nacional durante el 2015 al 2016, ¿no? Esto está contemplado en una agenda, como proyecto del 2014 al 2016. Y la mejora de la calidad de servicio a cargo de Senfotur determina que han habido 739 establecimientos de restaurantes, 800 establecimientos de hospedaje, 338 agencias de viaje o operadores turísticos, 103 operadores de transporte turístico, así como 503 guías y orientadores turísticos, ¿no? Algunas están en proceso de ejecución, ¿no? Estos son los resultados en todo el Perú. Hay 75 productos turísticos en las 25 regiones, hay 5.000 beneficiarios directos e indirectos y hay 24 millones de inversión. Las fuentes de la DGET, la elaboración de Micetur, y que implica que los productos para el disfrute del turista nacional e internacional es incrementar la promoción del turismo. Entonces, mejorar calidad de servicios y productos turísticos es parte del sistema de aplicación de buenas prácticas de la gestión de servicios turísticos a cargo del Micetur. 23 regiones intermedias en el sector territorio nacional, 2.946 personas capacitadas para la aplicación del BPGCT de hospedaje, restaurante y agencia de viajes, y 685 reconocimientos a la aplicación del BPGST en el 2016. Aquí está el desarrollo de productos turísticos especializados, el turismo rural humanitario, el de mi tierra, el curista lo nuestro, el turismo social, en gestión del turismo organizacional, en la aplicación del plan turístico, la provisión de insumos y el nivel equitativo en la práctica del turismo. Eso lo pueden leer con detenimiento. La promoción de la artesanía local como parte del producto turístico, ¿no? Los centros de innovación tecnológica de artesanía, o sea, se está especializando en turismo para que sea un ingreso que le genere réditos al Estado, y para eso tiene que invertir haciendo inversión pública en este caso. Mapa de Centro de Innovación Tecnológica, Artesanía y Turismo, ahí lo tienen, lo pueden ver con detenimiento.
Tenemos la facilitación turística mediante la ventanilla única del turismo, ¿no? Aprobada por el Congreso el 24 de septiembre de 2015 mediante la ley número 30344. ¿Cuáles son las principales ventajas? La integración e intercambio de datos y documentos electrónicos en entidades a cero costo, predictibilidad en el cumplimiento de plazos, transparencia en notificaciones electrónicas y seguimiento de trámites en tiempo real y simplificación administrativa. ¿Qué metas hay? Procedimientos administrativos operando en plataforma 40, entidades que se integran a la plataforma del 2016-5, reducción porcentual de tiempos de atención de procedimientos atendidos por la BUT al 20% y usuarios capacitados 1000 usuarios. Aplicación efectiva de reglamentos y otras normas vinculadas a la actividad turística, una mejora del marco regulatorio de reglamentos aprobados en la gestión, ¿no?, al 2016, 2015, 2016, la última etapa de gobierno del presidente Humala, establecimiento de hospedaje, canotaje turístico, agencia de viajes y turismo y seguridad para la prestación del servicio del turismo de aventura. También a nivel normativo se aprobaron lineamientos para calificar y aprobar proyectos de interés turístico nacional o regional presentados en marco de la Ley 29151 aprobado por el Decreto Supremo número 007/2008 de vivienda y el reglamento de la ley que es el 26856 aprobado por el Decreto Supremo 050/2006 de Economía y Finanzas. Máquinas tragamonedas comisadas y destruidas, ¿no? Indicadores, recaudación del impuesto a los juegos, prevención y sensibilización contra la ludopatía y capacitación sobre la ley de juegos. En realidad la ley de juegos la menciona porque también es parte de la economía de un estado a nivel macro. ¿Cómo se fortalece la seguridad para la seguridad? ¿Cómo se fortalece la gestión para la seguridad jurídica? Mediante 6 corredores turísticos preferenciales activados, 2 corredores turísticos preferenciales en proceso de activación, 50 camionetas pick-up, 3 camionetas número telefónico gratuito del Policía de Turismo operando 24/7. Promoción en turismo, los logros en materia de promoción en turismo es a nivel del turismo interno, cuánto arroja como resultados, campaña de promoción, de negocio, capacitación y seminarios. Asimismo en turismo receptivo, ferias internacionales, alianzas estratégicas internacionales, turismo de reuniones, inteligencia y prospectiva y oficinas de información y atención al turista. Entonces operan así las oficinas comerciales del Perú en el exterior o la OCEX, ¿no?, en coordinación con Micetur Lima y ProPerú. La imagen país es promover la imagen país al 2011 al 2016 para que cuando promueves una imagen de vida de una empresa, promueves la imagen del Estado, lo que le generas es estar dentro de una cuota, si cabría el término, de mercado internacional para generar más inversión y así generar más inversión, más beneficios, mayores ingresos para cumplir con las finalidades. Entonces la imagen país es una plataforma digital de ProPerú que cuenta con más de 3 millones de seguidores entre peruanos y extranjeros. La web Perú Travel fue reconocida como la mejor web de turismo del mundo de la World Travel Awards en 2014. El Perú fue reconocido por 4 años consecutivos, en 2016 a 2016, como el mejor destino culinario del mundo en los World Travel Awards 2015. Lima como mejor ciudad de convenciones y eventos internacionales en el World Travel Awards Regional. La Feria de Smithsonian en Washington, los Juegos Panamericanos en Toronto, en la Junta de Gobernadores y declarar el primer domingo de junio el Día de la Gastronomía Peruana en Washington, D.C. Instrumentos estratégicos, tenemos estos pilares que se emplean como planes estratégicos para que se ejecute este Plan Nacional Exportador o PEX 2025. Pilar 1, que es internacionalización de la empresa y diversificación de mercados mediante facilitación de comercio y eficiencia de la cadena logística. Y el pilar 2, que es desarrollar la oferta de exportación diversificada, competitiva, con capacidades para la internacionalización y consolidación. Ahora están los objetivos estratégicos del PEX: profundizar la internacionalización de las empresas, incrementar de manera sostenible y diversificada las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado y mejorar la competitividad del sector exportador. Acá está la promoción de las exportaciones, a nivel de descripción, la feria internacional, las ferias en el país, como si es que han disminuido es porque son más grandes en dimensión, no quiere decir que es un indicador negativo.
la Feria Internacional, la Feria en el país, la misión comercial, las ruedas de negocios, el Expo Perú, la guía de mercado, los informes especializados, otros documentos de información comercial y la capacitación y la asistencia técnica. Entonces, ya tenemos estos pilares como plan estratégico, ¿no? Los pilares del Pentura 2025 tienen como finalidad designar como turístico, como destino turístico, consolidar al Perú como destino turístico competitivo, sostenible, de calidad y seguro, a partir de una oferta diversa lograda con participación de los actores del sector y que el turista viva experiencias únicas para que contribuya al desarrollo económico y social del país. Hay 4 pilares estratégicos, 19 componentes y 75 líneas de acción. Los pilares son, al 2025, diversificación de medios, pilar 2, diversificación y consolidación de la oferta, pilar 3, facilitación turística y pilar 4, institucionalidad del sector. Acá está la descripción del turismo interno y perceptivo, la ejecución del presupuesto del sector en lo que es comercio y turismo. Acá está, ¿no? Se ha incrementado, tiene resultados positivos, ¿no? Y macroeconómicamente habría que mejorar un poco, ¿no? Pero el clima es saludable, en el pliego del MICENTUR, en el pliego de ProPerú, en el pliego de CEFOTUR, la ejecución a junio, comparada a junio del 16, estos son los resultados, en lo que es la ejecución de la inversión pública, propuestas de continuidad, políticas de desarrollo al 2025, implementarse, actualizar los planes regionales de exportación, continuar con los programas críticos para desarrollar la competitividad exportadora, diversificar proponer la diversificación y sostenibilidad de la oferta exportable, elementos diferenciadores, aprovechamiento sostenible de productos de la biodiversidad y desarrollo de negocios de exportación de servicios, ejecutar los PIBs, implementar planes de desarrollo de los mercados en diversas partes del mundo. Entonces, la facilitación del comercio exterior, ¿cómo se traduce? Mediante la ejecución del PIB-BUCE, la implementación del plan de acción para reducir costos logísticos, la implementación para ejecutar el programa de apoyo a la internacionalización, ¿no? Y implementar el acuerdo de facilitación del comercio de la MCI y el Comité Nacional de Facilitación del Comercio Exterior. Vinculación del Perú con mercados internacionales, promover y alcanzar una activa participación del Perú en la PEC, seguir liderando proyectos de la PEC con un estudio de factibilidad, continuar con el proceso para la puesta en vigencia del Tratado de Asociación Transpacífico, liderar el proceso de integración del Perú en la OCDE, evaluar la negociación de un acuerdo comercial bilateral con el Reino Unido en el marco de su retiro de la UE, Unión Europea, continuar con la implementación, administración y aprovechamiento de los acuerdos comerciales internacionales de los cuales el Perú es parte y continuar velando por el cumplimiento de los compromisos comerciales asumidos por el Perú, así como continuar defendiendo los intereses del país en el marco de los acuerdos comerciales internacionales de los cuales el Perú es parte. Entonces, los efectos en política de comercio exterior van a redundar y derivar en efectos en lo que es el manejo de la economía del Estado peruano en su macroeconomía, ¿no? Afecta definitivamente sus indicadores económicos, macroeconómicos y en la balanza de pagos, ¿no? Así es que tenemos el plan de desarrollo, un ejemplo de lo que implica el desarrollo exportador, la promoción internacional de la oferta exportable, la inteligencia y perspectiva comercial, en lo que es turismo, juegos de casinos y máquinas tragamonedas, políticas de desarrollo turístico, organismos internacionales, estrategia turística, estrategias de artesanía, eso lo pueden leer, gestión y monitoreo, sede de las OSEX, ¿no? En mercados con potencial como Oceanía, países nórdicos, sudeste asiático, entre otras, estrategias y acciones en materia de promoción del turismo, en materia de promoción de la imagen del país, marca de innovación, Marketplace Música Perú, exportar música al extranjero, promover la industria de la música, una innovación, el Perú como distintivo como empresa peruana, las campañas tácticas en el ámbito nacional, la famosa marca Perú, como marca identificadora de un recurso del Perú en específico. Tenemos además el merchandising y las tiendas marca Perú a nivel nacional e internacional, ¿no? En la cual se fomenta alianza con el sector privado a fin de promover su participación en la generación de merchandising oficial de marca país y la presencia del Perú desde un punto de vista mediático internacional. Entonces, ¿cuál es la agenda del MEF? Y este es el tercer
la tercera parte del 2016 al 2021. La situación actual al 2016 es que, como plan, existe una fuerte correlación entre el crecimiento de la economía y los precios de las materias primas. Es decir, crece la economía cuando aumentan las materias primas. Dado que el boom de estos precios llega a su fin, es clave desarrollar alternativas de crecimiento económico. Y además las reformas deben desarrollarse en un marco de consolidación fiscal y avances en la descentralización. Acá lo vemos ver en términos del PBI y como ingresos corrientes del gobierno general y resultado fiscal. Acá tenemos el super ciclo de precios de commodities terminados que requieren reformas estructurales y poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, léase paquetes fiscales o nuevo manejo de la economía del Estado. Acá vemos que no se esperen mejoras significativas en el crecimiento potencial de los próximos años, por lo que la mejora relativa frente a estos seguiría con una menor velocidad. No habría mejoras significativas y al no haberlas, la velocidad era menor en la mejora respecto a nuestros socios estratégicos. Tenemos la contracción de la inversión privada que pondría en riesgo la recuperación económica. Habría una caída de la inversión privada que ha venido afectando la generación del empleo formal, ¿no? Por naturaleza cae el empleo formal, ¿no? Al haber menos inversión privada, y esa informalidad lo que hace es existir en el Estado peruano y no reconocerle el monto de impuestos o tributos que le correspondería al Estado para que opere eficientemente, ¿no? Entonces, expectativas sugieren próxima reversión de la reciente caída de la inversión privada. En el Perú, las órdenes de compra y expectativas de la economía de los 3 meses. Estructurales y poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Luego, se requiere apuntalar al cierre de brechas de infraestructura para impulsar el crecimiento a mediano plazo en lo que es inversión e infraestructura y minería y PBI, indicador de infraestructura. Luego, a nivel de estructura empresarial, que es lo que nos importa, esta se ve atomizada, informal y de baja productividad. La informalidad es un fenómeno social, es un fenómeno que acaece y que no es saludable, y la manera de contrarrestar esa informalidad es que el Estado genere incentivos. ¿A quién? Al empleador. ¿A quién? Al que va a pagar impuestos para que pague menos de los debidos, etcétera, etcétera. Los incentivos hacen que el tratamiento de la política fiscal cambie en un Estado. Tenemos una estructura empresarial atomizada, informal y baja productividad, ¿no? Hay una estructura empresarial en el sector industrial que lo que respecta a empresas ha devenido más, ¿no? La estructura empresarial como porcentaje, el régimen tributario se incrementa. Estas cifras altas son por informalidad, por baja productividad, por tener una visión de empresa atomizada y no generarse un resultado adecuado de efectos de que el Estado pueda generar ingresos para operar debidamente. Entonces ya tenemos como idea, a manera de conclusión, que el rol del Estado con la evolución electrónica como nueva gobernanza inserta en un plan de modernización, ¿no? Debe direccionar sus políticas económicas, sus políticas fiscales adecuadamente para que el circuito de la economía, el circuito virtuoso, se mantenga y se refleje los datos estadísticos de manera beneficiosa para el Estado peruano y para la ciudadanía en general, y sobre todo en beneficio para el rol del empresario en el Perú. Ese es el empleo informal. La informalidad se concentra principalmente en pequeñas empresas y la productividad laboral en pequeñas empresas es la mitad de una gran empresa. O sea, ante qué supuestos estamos, ¿no? La agenda del MEF 2016 es reactivar la inversión con medidas a corto plazo y medidas a mediano plazo, ¿no? Esto lo pueden leer con toda tranquilidad. Aumentar productividad empresarial y formalización. A corto plazo, modificar el marco tributario, y a mediano plazo, 5 años, mayor formalización, ¿no? Si es preciso cambiar la autoridad tributaria, simplificar más la administración pública, capacitación empresarial, etc. El acceso al crédito y la inclusión financiera, proteger al trabajador, reforma previsional.
La responsabilidad fiscal, un marco normativo que permita mayor transparencia de las cuentas y reglas fiscales aprobadas a las regiones y municipios, cumplibles y monitoreables, y a mediano plazo una mejora de la programación financiera subnacional en reestructura de la deuda de las regiones y municipios y reforma del sistema tributario. La estrategia de formalización del Estado peruano tiene tres torres, tres soportes, los cuales son reducción de barreras de formalización, como simplificación tributaria y administrativa, acceso al crédito e inclusión financiera, Consejo Nacional de Competitividad y Formalización e incentivos a la capacitación empresarial, promover la pequeña y mediana empresa. Luego, mejora de calidad y acceso a los servicios públicos, a la empresa, expansión en la cobertura de servicios de salud que va a repercutir en el sobrecosto que genera a un empresario contratar a un trabajador, la mejora en la calidad educativa, la conectividad rural y saneamiento y la reforma previsional. Luego tenemos la política regulatoria pro formalización. Tenemos al fortalecimiento de la institucionalidad mediante la OECT, la institucionalidad tributaria de la inversión, ¿no? Y la mejora en la calidad de la protección al trabajador, por ejemplo, mediante un seguro de desempleo. Existe un amplio margen para promover la formalización. Estamos ante un mercado laboral, una PEA ocupa a 2007. Esto va a servir como un ejemplo porque es aplicable para todos los años. 2007, de 10.7 millones. Hay empresas informales, hay empresas formales, y dentro de las empresas formales está el asalariado o quien tiene relación de dependencia, el independiente y los otros, por ejemplo, los tercerizados, ¿no? Y en el asalariado, ubicado en el empleo informal y en el empleo formal, generando, ¿no? una cantidad, algo que sea cuantificable para analizar los efectos de cómo opera el mercado laboral, ¿no? Y el empleo informal opera sin seguro y sin aportes previsionales y sin beneficios sociales. Tenemos la simplificación tributaria y administrativa. Nuevos esquemas tributarios brindarán mayores incentivos a la formalización de las empresas. Una simplificación tributaria y administrativa, ¿ok? Facilidad para pagos de impuestos por países. El Perú está en el tercer lugar. Y el impuesto al crecimiento, ¿no? Que opera en torno a una reducción de utilidades. Cuando el Estado cobra el impuesto de tercera categoría sobre las utilidades de las empresas, ¿no? Considerar simplificación tributaria y administrativa se buscará la neutralidad y la eficiencia de la recaudación de impuestos. En América Latina el mayor porcentaje de evasión del IGB lo tiene el Perú, ¿no? Y la tasa de eficiencia del IGB ha devenido, ¿no? Como tasa mayor a menos eficiencia, como tasa a más y mayor eficiencia. Acceso al financiamiento, mejora la calidad de financiamiento para la empresa formal. Poca profundización de crédito en los eventos de emergencia y reducir el alto costo de financiamiento. El préstamo promedio según el tamaño de la empresa. Los bancos le prestan más a las grandes empresas corporativas, menos a las microempresas pequeñas y menores, y por un poquito más la mediana empresa. Y para ello deberán potenciarse los instrumentos disponibles como las tasas de interés según la empresa. Acá el impacto se repercutirá sobre el crecimiento potencial del 5% vía acumulación de capital y ganancias de productividad. Acá tenemos los efectos de la reforma sobre el crecimiento, sobre medidas a corto y a mediano plazo, ¿no? Esta es la aproximación. O sea, hoy estamos en la etapa final de aplicar las medidas de corto plazo que hemos mencionado, y por otro lado la contribución de reformas sobre el PBI potencial de 2017 a 2021, ¿no? En un escenario con reformas que sería lo ideal. Impacto en los ingresos fiscales. Esfuerzo moderado de formalización traerá consigo una mayor base de ingresos permanentes. Señores, a manera de conclusión, reitero lo que expuse: el rol del Estado, cómo se desempeña el Estado en la ejecución de sus políticas públicas. Debe observar necesariamente el comportamiento económico, el comportamiento macroeconómico del Estado, ¿no? Y con manejar, administrar debidamente estos recursos a efectos de que las políticas se direccionen a captar mayores ingresos para promover la inversión pública, para cumplir las finalidades sociales, ¿no? Y para mantener el aparato estructurado organizacional.
Por tanto, nosotros, ya para cerrar, formamos parte de un Estado que ha sufrido cambios históricamente, en los cuales hay propuestas como la que hemos citado a lo largo de este diplomado. Hemos analizado cuál ha sido el comportamiento económico del Perú desde el 2009 hasta su proyección al 2022, ¿no? Y es importante que conozcamos estos datos, los profundicemos, los interioricemos y con la suficiente competencia adquirida por el conocimiento y el mejoramiento de nuestras habilidades y destrezas como gerentes públicos, desempeñar nuestra función de la mejor manera y a favor del beneficiario último, que siempre va a ser el último peruano, el último ciudadano, aquel a cual el Estado, en el cubrimiento de sus necesidades básicas, debería asistir.